Tenemos un segundo problema para seguir ampliando nuestro conocimiento sobre las estructuras anidadas. Y nos dice que un usuario desea saber su rendimiento académico mediante el ingreso de su nota. Bueno, vamos a crear un segundo ejemplo, un segundo archivo, le vamos a colocar ejemplo 2. Y para eso, pues obviamente sabemos la estructura básica, que son nuestras librerías include. Aquí tenemos un caso distinto al ejemplo anterior. Y es que como vamos a utilizar operaciones matemáticas, necesitamos la librería string donde vamos a almacenar variables numéricas. Vamos a utilizar un user namespace std, no olvidemos siempre la coma, y vamos a empezar a crear nuestro programa. Y necesitamos que el usuario, pues obviamente mediante la variable, vamos a colocarle nota, nos ingrese. Esta variable va a tener valor 0. Y aquí es donde empezamos a utilizar un string. A ese string, que también es una variable, vamos a colocar rendimiento. Vale. Y mediante el ingreso de la información del usuario, le solicitaremos que ingrese su nota para determinar su rendimiento. Vale. Y obviamente le devolverá lo que ingrese en la variable nota, todo lo que se trabaje por medio de esta variable. Bueno, luego de eso tenemos nosotros que empezar a trabajar nuevamente por ciclos y vamos a crear un if donde la variable nota sea mayor o igual a 60, ¿sí? Podríamos empezar con 60. Y aquí vamos nosotros a utilizar unos nuevos operadores, esos que están acá. Y esos operadores nos indica que si solo al momento de que se cumpla una condición y devuelve un true, que se quería un verdadero, entraría en acción solo si las dos expresiones que serían evaluadas son verdaderas o distintas a cero. En caso contrario, devolvería un false o un cero. Si la primera expresión evaluada es false, la segunda no entraría. Por eso es que se utiliza doble. Y obviamente necesitamos que si se cumple la primera, pues hará la segunda, dice. Si la nota es mayor o igual a 60, nosotros aquí tenemos que ingresar un margen porque le necesitamos que, como es anidado, de darle distintas opciones al usuario según lo que nos ingresen. No podemos determinar a la primera que tiene 60 y su rendimiento necesita mejorar, porque puede ingresarnos varias variables, por ejemplo, varios datos en variables, y entonces necesitamos determinar mediante condiciones anidadas lo que ingresaría si no se cumple la primera. En este caso, si su ruta es menor a 69, podemos decirle que, y aquí empezamos a darle una validez a la condición, que el rendimiento, que es lo que determinaría, es igual, sí, es igual, sí. Podemos colocarle que necesita mejorar. Ok. Bueno.
Pero ¿qué pasa si él no ingresa esa información? Como el ejemplo anterior, utilizaremos un else if, que sería un si no, si la nota, ¿verdad? Es mayor o igual a 70, necesitamos otra vez el doble amperio para que se cumpla su condición. Si no se entra esta, entraría la otra, así que si no entra este valor, entra este, y si por eso opera sobre esta variable, que sería que si la nota es menor a, vayámonos en múltiplos, a 79. Necesitamos otra validación de la condición. Entonces le podemos decir que el rendimiento sería igual a, podemos colocarle que es bueno. Ok, pero ¿qué pasa si no ingresa eso? Entonces tenemos que colocar otra anidación sobre esta, ya no sobre esta, sino sobre esta. Y en este caso tenemos que decir que nota es igual, es mayor o igual a 80. Usamos nuevamente nuestro amperio. La nota, y si está dentro del margen de 89, validamos la condición diciéndole a rendimiento que tiene que ser, si está dentro de este rango, creo que ya se puede tener otra mejor consideración, colocarle nota muy buena. Ok. Si se dan cuenta, estamos anidando según el usuario lo que ingrese. Si no ingresa en esta cantidad, se cumple esta. Si no ingresa en esta cantidad, se cumple esta. Todo porque existen rangos de cantidades. Aquí es donde nos valida el doble amperio. Bueno, muy bueno. Tenemos que llegar a 100, ya nos falta poco. Y podemos poner otro. Pero ¿qué pasa si no ingresa ese? Sino que es una nota entre 90 y 100. Otro, el if. Necesitamos que nota. Si nota es ingresada entre 90. Me faltó esto, perdón. Entre 90. Uy, 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 aquí también. No se cumpliría. Entre 90. Y si se cumple la nota que está ingresada en 100, entonces validámosla con una salida en la variable rendimiento, porque ahí se está guardando, que su nota, aquí sí existe una muy buena consideración, excelente. Muy bien. Si se dan cuenta, todo va en colorcitos para nosotros tener gráficamente lo que significa una anidación. Si no entra la información de acá dentro de la variable nota, que por eso no le podemos poner nada sino que un 0 porque no tendría ningún valor dependiendo de lo que ingrese el usuario, es por medio de operaciones matemáticas en C++ por string. Esta librería nos determina que si el usuario ingresa una nota entre 60 y 90, devolvería el valor, necesita mejorar. Pero ¿qué pasa si no ingresa en este? Como tenemos rango hasta 100, entonces hay que anidar otra validación entre 70 y 79. ¿Qué le pusimos? Bueno, devuelve entre 80 y 89, devolvería el valor de muy buena nota. Y entre 90 y 100, excelente, porque podríamos seguir anidando 110 y todo, pero como sabemos que las notas son pues hasta 100, entonces aquí necesitamos parar. Por eso aquí no podemos colocar entre 60 y 90 porque para este problema existen muchos rangos o niveles. Terminado ya el... Podemos agregar algo más. Podríamos hacer que nos muestre, porque solo nos estaría mostrando los valores. Necesitamos que nos diga que la variable rendimiento, sí, rendimiento, para que se quede la información que guarde y nos la muestre. Ok,
Vamos a terminar con una devolución en valor 0. Ok, todo está anidado y aquí nosotros podemos seguir anidando hacia abajo. Vamos a hacer la compilación de nuestro programa para determinar si hemos programado correctamente. Bueno, para determinar el funcionamiento de nuestro programa, dice que el usuario debe ingresar su nota para determinar su rendimiento. Bueno, vamos a ingresar según los rangos que hemos colocado acá y vamos a ingresar una nota de ejemplo, por ejemplo, de 65. Como está dentro del rango de 60 y 69, nos indica que necesita mejorar. ¿Qué hubiese pasado si nosotros le ingresamos un número al azar, por ejemplo, un 76? Validamos y dice que la nota es buena. Pero ¿qué pasa si ingresamos una nota más cercana a 100? Por ejemplo, 99. Nos dice que está excelente. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de este rango. Porque no se cumplió ninguna de estas que estaban acá, sino que se cumple esta. Pero todo está anidado de si no ingresa el valor de acá y no lo ingresa acá, váyase para acá, y luego para acá. Y como está dentro de este rango, entonces la variable devuelve un valor de excelente. Ese es otro ejemplo de tener una validación en estructuras anidadas. Hasta la próxima.